Hola a todos, hoy nos encontramos con Franci Gómez, quien es archivista y es especialista en gerencia de proyectos. Ella lleva más de 20 años trabajando en archivos en diferentes roles, desde auxiliar hasta consultoría, y los últimos 9 años ha trabajado para el sector público, específicamente en la formulación e implementación de algunos instrumentos archivísticos como PINAR, PGD, SIX, TRD, TBD, etcétera. Entonces, primero que todo, muchísimas gracias, Franci, por estar en este canal y por querer compartir un poco con nosotros sobre tus experiencias. Nelly, muchísimas gracias a ti por invitarme. Bueno, entonces vamos a empezar por algo muy importante que yo mencioné en la presentación tuya y es unos instrumentos archivísticos que en Colombia los reconocemos sobre todo como por las siglas, pero como tenemos audiencia en este canal que pueden ser de otros países o personas que estén empezando apenas a estudiar archivística, probablemente no sepan qué es un PINAR, PGD, SIG, TRD, TBD. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco sobre ellos? ¿Qué son? ¿Qué significan? Y digamos que cuál es el objetivo de cada uno. Claro que sí, Nelly. Bueno, pues inicialmente dentro de toda la política archivística en Colombia, pues tenemos unos procesos que van hacia la gestión documental y uno de esos primeros procesos es la planeación. Entonces, tres de estos instrumentos archivísticos que tú mencionaste sirven precisamente para esa planeación. El PINAR, por su parte, que es el Plan Institucional de Archivos, que reúne estratégicamente o articula estratégicamente toda la función archivística con todo lo demás estratégico de la entidad. Y acá, pues, es importante poder precisar que es para poder formular todos esos proyectos, planes o programas que de forma estratégica vamos a estar implementando para la gestión documental en la entidad. Por su parte, el programa de la gestión documental, pues por mi parte siempre lo he denominado que es como esa columna vertebral de la gestión documental en toda la entidad. Es la que nos va a decir qué es lo que vamos a hacer en un periodo, bien sea corto o mediano o a largo plazo en toda la entidad, pues para poder ejecutar todos esos proyecticos, no solamente a nivel de el equipo de gestión documental, sino a nivel de toda la entidad, pues teniendo en cuenta que somos un proceso muy transversal. Y por su parte, el sistema integrado de conservación, que es ese instrumento también de planeación que nos permite, por un lado, formular todas esas actividades, implementar esas actividades que nos van a permitir conservar adecuadamente nuestros documentos que están en soportes físicos, o que nos va a permitir implementar todas esas estrategias para poder preservar nuestros documentos que se encuentran en formatos electrónicos a través del tiempo y hacerlos accesibles a través del tiempo. Ya por su parte, dentro de toda esa ejecución de esa planeación, pues formulamos otros instrumentos, dentro de los cuales, pues los que tú mencionabas, TRD y TBD, que traducen tablas de valoración documental y tablas de retención documental, que nos permiten gestionar adecuadamente todos los documentos que se producen en nuestras entidades o en nuestras organizaciones, eh, realizándole esa valoración específica a esas agrupaciones documentales o a nuestros expedientes, como lo queramos denominar, para poder facilitar como toda esa labor en ese ciclo vital del documento y saber qué vamos a hacer con esos documentos al final del tiempo y poder, digamos, resaltar esa importancia de ese valor informativo que tienen contenidos nuestros documentos para esas futuras generaciones. Entonces, pues sí, prácticamente en eso ha transcurrido mi vida durante este tiempo que he estado al servicio de las instituciones públicas aquí en Colombia. Gracias, Franci. Bueno, mencionaste, digamos que unos de los instrumentos, algunos de los instrumentos archivísticos que tenemos en Colombia, porque son más, pero estos digamos que son más los estratégicos, ¿cierto? Que son muy transversales, que no solamente se requieren conocimientos técnicos en gestión documental, sino unos conocimientos un poco más allá de temas estratégicos. Entonces, eso lo voy a conectar con la segunda pregunta y es que tienes una especialización en gerencia de proyectos, en gestión de proyectos, y quiero saber por qué elegiste esa especialización, porque creo que algo tiene que ver con todo lo que estabas mencionando. Claro que sí. Pues realmente digamos que, como lo mencionaste al inicio de la pregunta, llevo 20 o al inicio de la entrevista, perdóname, llevo 20 años en este servicio archivístico. Y inicié desde los roles más bajitos, auxiliares, levantando inventarios en estado natural en fondos acumulados muy, muy terribles. Y pues digamos que tuve la oportunidad de ir evolucionando en el tiempo, pero nada me permitía llegar como a ocupar un mejor rol o una mejor posición, aun cuando siempre he sido muy,
muy dada a explorar el conocimiento, a poder indagar más y dar más de mis capacidades. Entonces, siempre que llegaba, entonces, listo, primero inicié la tecnología en archivística en la UDA. Cuando salí graduada de la UDA, pues listo, empecé a ocupar mejores roles como supervisora o como coordinadora de centros documentales, pero no podía ejercer como profesional en ningún lado. Entonces todos me decían, ven, muéstranos tu hoja de vida, listo, vas a ser la profesional y nos decían, pero apórtanos el cartón de profesional. Nada, súper parada. Bueno, como pude, terminé la profesionalización también en la UDA, pero necesitaba más salir de esa zona de confort del ser solamente archivista para poder empezar a gerenciar esos proyectos de forma adecuada. Entonces ahí fue cuando pude encontrar la gerencia de proyectos y pude entrar a hacerla. Entonces a partir de ahí, esa especialización pues me brindó otras herramientas súper fundamentales encaminadas a los temas financieros, a los temas de riesgos, a los temas de administrativos, que digamos de los cuales uno carecía realmente para poder articular precisamente todos esos proyectos y poderlos llevar a cabo. Entonces, esa digamos que fue como la primordial razón por la cual ingresé a estudiar esta especialización y pues con ganas de estudiar muchas más. Y sí, muy pertinente, realmente muy necesaria en nuestro campo. Bueno, entonces ahorita ya con esas dos preguntas respondidas, ¿cómo articulas todo ese conocimiento de la especialización que realizaste en gestión de proyectos, en gerencia de proyectos? ¿Cómo la articulas con la gestión documental y específicamente, digamos que con la formulación e implementación de proyectos archivísticos que la mayoría de ellos pueden conllevar a los instrumentos que mencionaste antes? Bueno, pues realmente desde eso, desde ese rol de gerente de proyecto para poder llevar a cabo todos estos proyectos archivísticos, bien sea con que solamente sea levantar un pinar, formular un programa de gestión documental o unas tablas de retención o unas tablas de valoración documental que requieren aún tanto más ejecución de actividades. Digamos que se articula porque realmente tú puedes medir todos esos tiempos que puedes llevar a cabo cada uno de esas fasecitas de ese gran proyecto para poder lograr un gran resultado. Entonces, realmente todo esto parte no solamente para los temas archivísticos, como tal, que van a servir solamente para la entidad o para servir una documentación hacia futuras generaciones, sino que también juegan un papel muy fundamental dentro de la entidad a partir de la gestión del conocimiento, que nosotros podamos empezar como archivistas y como profesionales de esta gran profesión para darla a conocer de una forma fácil, de una forma amena, de forma que las otras disciplinas o las personas que se forman en otras disciplinas y que por lo general le temen tanto a la archivística, pues puedan ver que es una labor muy bonita, que enriquece no solamente los aspectos culturales, sino también esa identidad que nosotros presentamos y representamos dentro de las entidades para las cuales trabajamos. Bueno, entonces, digamos que ahí mencionaste temas de gestión del conocimiento que ahorita vamos a desarrollar más adelante, pero tocaste temas muy importantes con relación también a cómo interactuamos con otros profesionales de otras áreas, y es porque la gerencia de proyectos no es algo que esté asociado solamente a la archivística, sino que está asociado a cualquier proyecto de cualquier naturaleza que se vaya a realizar. Y quisiera que nos dieras como un resumen, así, una cosa muy resumida en cuanto a la metodología, porque algunos digamos que puede ser un tema de pronto nuevo, entonces, ¿cuál es el ciclo o el proceso que se debe llevar a cabo para ejecutar un proyecto, para planearlo y ejecutarlo? Claro, digamos que uno de los ciclos más básicos y fundamentales es el ciclo PHBA. Entonces, donde iniciamos con una planeación y en esta planeación entonces empezamos a integrar qué necesitamos de esos otros profesionales o de esas otras disciplinas que nos pueden llegar a enriquecer ese proyecto que nosotros estamos llevando a cabo. Ya cuando entramos en el ciclo H o en la etapa del hacer, pues es ya poder empezar a llevar a cabo toda esa ejecución
de ese proyecto que ya previamente hemos planificado, que ya previamente hemos formulado y que hemos dicho, nos vamos a demorar tanto tiempo, necesitamos tantos recursos, etcétera. Llevamos entonces a cabo toda esa ejecución. Pues digamos que con todas las variables que puedan llegar a surgir dentro de ese proyecto, y es ahí donde ya entra esa verificación. Entonces empezamos a hacer esa verificación, ese seguimiento de que todas nuestras actividades se hayan llevado a cabo de forma adecuada y de la forma como las hemos planificado. Eh, y en este proceso, digamos que es muy importante porque nos permite ver si en el camino hemos planeado acertadamente las cosas y si todo se ha mantenido de forma tal cual como lo hemos proyectado desde el principio, o si es necesario realizar reingeniería de pronto de alguno de nuestros proyectos o de nuestras actividades que tenemos allí definidas para poderlas mejorar, para poderlas buscar esa mejora continua y pues poder llevar a buen término, digamos, ese proyecto que se ha eh, proyectado desde el principio. Entonces, listo, sí, el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Y que eso Correcto. uno, de hecho, pues lo puede implementar en su vida cotidiana, en todo lo que hace, uno planea, hace, verifica, bueno, eso que planeé al inicio realmente sí era lo que necesitaba, modifico o mejoro lo que haya lugar y vuelvo otra vez y por eso es un ciclo, pues porque se mantiene allí. Y Claro que muy sí. necesario justamente pues en proyectos de gestión documental o en planes que contienen muchos proyectos o en actividades, porque lo de nosotros no puede ser apagar incendios ni algo simplemente que caiga al azar y ya, o simplemente leerme la norma archivística e ir a hacer, porque eso tiene que corresponder, digamos, con un sistema de gestión documental, no como software, sino como sistema, engranaje, donde muchas cosas conversen allí, muchos recursos de todo tipo. Claro, y tú dices algo que es muy cierto y pues que nosotros como archivistas a veces caemos en el error de que solamente nos ligamos a que la norma lo dice así y no nos podemos salir de este círculo o de este cuadro y no podemos poner un punto por afuera porque estamos cerrando. No, y de todos modos en este tema archivístico yo lo he compartido con algunos colegas y he dicho, deberíamos ser una ingeniería archivística porque realmente no está terminada de inventar y cada día y cada que nos enfrentamos a una nueva entidad, mm, resultamos revisando que hay tantas aristas y hay tantas particularidades que requieren que uno como profesional se siente a repensar cuál es la mejor forma de hacerlo bien, de forma que no estemos corrompiendo las normativas archivísticas que existen o la legislación, pero que tampoco sea tan traumático para la entidad. Entonces, siempre requiere que nos sentemos, que empecemos a pensar de que no todo está escrito en las normas, en las leyes, sino que tenemos que entender la lógica de las entidades y la lógica de esa información que tramitan las entidades, pues para poder sentarnos y, venga, planeémoslo así, hagámoslo así y créeme que las cosas van a salir mucho mejor. Pero si nos enranchamos, perdóname la expresión, si nos concentramos solamente en esas creencias de que no nos podemos salir de ese parámetro que nos dice la norma archivística, pues creo que a veces podemos cerrar y por eso es que a veces tenemos tantas dificultades pues en nuestras entidades, porque resultan diciendo, no, el de archivo me la puso difícil, no Muy sé qué. cansón. Pues, entonces resultamos siendo los enemigos del paseo y pues no es la idea. En todo esto siempre será bueno la comunicación y el sentarnos a pensar las cosas para que las cosas salgan muy bien en todas las entidades. Bueno, ahí tocaste muchos temas muy importantes que podríamos profundizar en otro conversatorio, pero algo, digamos, que no quisiera dejar pasar por alto es el tema de la operatividad, que si bien la archivística puede ser digamos que el ejercicio, mejor dicho, el ejercicio profesional de la archivística puede ser algo muy técnico y muy operativo, como quitarle ganchos a un papel. Y al papel hablo del soporte como tal, obviamente no me estoy refiriendo al documento, o como cambiar el gancho del encajador metálico por uno plástico, o el pegar el rótulo con Pegastick a una carpeta, o sea, puede ser algo tan básico como eso, o la foliación, pero también puede ser algo que tú mencionaste mucho el tema de pensar, de que no todo está dado, de que a mí me toca
digamos que adecuar todo ese conocimiento que tengo en cuanto a estructuración de la información, a clasificación, a valorar y a seleccionar la información y garantizar acceso oportuno a ella, que tengo que mirarla en un contexto en el que yo me esté desenvolviendo. Entonces no es lo mismo un archivo público, un archivo privado, un archivo de una entidad de orden nacional a un archivo de una entidad de orden territorial, un archivo físico a archivos solamente, digamos, que se encuentran en medios digitales. Entonces, para gusto los colores, hay una cantidad de cosas allí a evaluar y es muy importante que nosotros como archivistas, digamos que sepamos que no estamos formados para trabajar en una cosa específica o que vamos a encontrar siempre un instructivo en la web que nos diga cómo hacer cada cosa, porque si no, ¿para qué estudiamos, cierto? Si no es Así para es. desarrollar justamente como esa crítica, esa reflexión, esa capacidad de análisis y de formular soluciones a los problemas que se estén presentando por no tener accesible la información. Claro que sí, y no solamente dirigido a los soportes, sino al contenido informativo que tienen esos soportes. Entonces, eso también nos lleva a repensar muchísimas cosas, a saber que no todos los soportes contables de todas las entidades se deben tratar de igual forma, por así decirlo, aun cuando hay normativa explícita pues para los documentos contables, por ponerte un ejemplo. Pero no todo lo que aplica para todas las entidades en general va a aplicar igual para en su totalidad para todas. Hay algunas que tienen algunas especificaciones o cosas muy, muy, muy sustanciales que deben llevarnos a repensar esa valoración de esa información contenida en esos documentos. Y de hecho, datos personales, transparencias, derechos humanos, o sea, aquí pueden entrar una serie de factores y es la capacidad que yo tengo como archivista de poner todo esto, digamos que sobre la mesa y tomar decisiones adecuadas, Tal cual. digamos que para todos. Y eso lo voy a conectar con la última pregunta que tiene que ver justamente también con gestión del conocimiento y que tú lo mencionaste ahora. Y es listo, yo hago todo esto, pero la idea es que los procesos también se mantengan en el tiempo, ¿cierto? No solamente desde lo archivístico, sino lo que yo hago que sirva de hecho para recuperar información para otras áreas y que puedan ir mejorando. Hablando de esa mejora continua, pues yo cómo puedo utilizar la información para gestionar el conocimiento. Pero no quiero responder la pregunta es para ti realmente. ¿Cómo articulas la gestión del conocimiento con la formulación e implementación de instrumentos archivísticos? Desde tu experiencia. Bueno, pues digamos que aquí es fundamental poder entender a qué hace referencia esa gestión del conocimiento. Y pues realmente esto parte desde cómo yo llevo ese conocimiento que he generado o que he generado, por ejemplo, hablándolo en términos generales en mi rol archivístico o con mi equipo de trabajo archivístico en determinada entidad, cómo se lo doy a conocer a esas demás personas, bien sean miembros de la misma entidad o de la comunidad en general o de los interesados o de los grupos de interés de cierta información. Entonces, ¿cómo nos permite desarrollar esas competencias y esas habilidades para nosotros poder transferir ese conocimiento de una forma entendible, fácil, y pues que la gente se interese por esa información que a veces, muchas veces desconoce que existe en las entidades y que puede llegar a ser accesible en las entidades? Digamos que ahí quiero compartir una experiencia para, digamos, decirte cómo lo articulé con la gestión, con la gerencia de proyectos. Y pues llegué en algún momento de la vida a trabajar a una entidad muy bonita y muy grande, donde ya habían iniciado un proyecto de gestión del conocimiento, no solamente con gestión documental, sino con diferentes áreas. Y entonces se tenía dispuesto o se tiene, porque actualmente todavía existe el micrositio, un micrositio en Internet, donde a partir de un botón que se llamaba Memoria Institucional, que era donde participaba ya gestión documental, se dispuso la información que se tenía de la historia de esa entidad desde 1890 más o menos hacia adelante. Entonces era rico poderle hacer la invitación a todos los interesados para que pudieran ingresar a esa página y a partir de ese instrumento archivístico que se llama tablas de valoración documental, pudieran ver con qué información histórica contábamos nosotros, pues, y que estaba dispuesta al servicio de ellos. Digamos que una de las cosas bonitas que ocurrió allí fue que me invitaron a realizar también un videito, un pequeño video, realizando esa invitación que iba a ser difundida en algunas universidades
para que esos estudiantes, pues no solamente de nuestra profesión, bibliotecólogos archivistas, sino también para todos aquellos interesados en los temas de telecomunicaciones. Ahí ya estoy dando los indicios de qué entidad, en temas de telecomunicaciones, de tecnologías, pudieran entrar a revisar y que pudieran comprender que nosotros teníamos esa información al servicio de todos ellos, desde algo tan sencillo como las tablas de valoración documental. Y a partir de ahí, entonces empezamos a crear más cosas. Pues digamos que ya teniendo en la cabeza que tenía el MGDA que estaba dispuesto por el Archivo General de la Nación y que allá hay unas preguntas específicas para los temas culturales. Entonces yo dije, listo, ¿cómo podemos fortalecer más ese aspecto cultural aquí en la entidad? Porque estamos contando la historia de esta entidad de forma maravillosa, pero estamos desconociendo o no le estamos más bien dando a conocer a la comunidad que contamos con otros fondos de otras entidades que hemos heredado y que marcaron la historia y el boom de la televisión acá en Colombia. Entonces yo dije, desarrollemos cosas para que también les hagamos conocer, les seamos partícipes de que contamos con otra información súper valiosa y nos creamos unas líneas de tiempo súper chéveres a partir de esos periodos institucionales identificados en esas entidades. Y con tablas de valoración también les contamos qué acervo documental teníamos nosotros. Y entonces dispusimos toda esta información allí en la web y pues sé que allí aún está y pues por allí también podrán ver el videito que Sí, se eso creó. te iba a decir, que vamos a los enlaces que me quieras compartir como para las personas que estén interesadas en ampliar un poco sobre lo que nos estás contando, yo los voy a dejar en la descripción de este video para que puedan consultar estos recursos allí. Y digamos que justamente esto lo voy a conectar con el propósito de este canal de YouTube de contenido archivístico porque esa fue una de mis motivaciones. Tuve muchas motivaciones para llevarlo a cabo, pero fue justamente gestionar el conocimiento entre nosotros, los colegas, y de hecho hasta por un tema mío, porque comencé a notar que ya fui olvidando algunas cosas por falta de práctica, de experiencias, digamos que en algunos temas específicos que disfruté mucho en su momento, y ya cuando quería hablar de eso, como que ya no encontraba las palabras o ya había olvidado algunas cositas, algunos detalles, y yo dije, no quiero que eso me pase, me siga pasando y que luego yo ya quiera hablar de alguna experiencia que tuve o la quiera aplicar porque voy a comenzar un proyecto, digamos que de la misma naturaleza y ya no la tenga en mi memoria, porque la memoria es efímera. Y no tengo como registro de todas esas cosas que hice, al menos no en mis manos, porque pues para las empresas que trabajé tienen los documentos y todo esto, pero a veces no es solamente la evidencia del documento que queda, no es solo el entregable, es todo lo que pasó para que ese entregable Claro, se pudiera dar. Entonces, este canal tiene ese propósito de gestionar el conocimiento, no solamente mío, de todos nosotros. Que Franci por allá en 5 años quiera recordar un poco sobre algo que ya ha dejado de trabajar y que pueda ver el video y ve si yo hablé en ese momento de tal cosa, de un proyecto que hice en tal entidad, que ya ni siquiera lo recordaba y pues puedo otra vez volver a encontrarlo. Entonces yo creo que es una de las muchas cosas muy positivas que tiene gestionar información, garantizar el acceso y sobre todo preservarla en el tiempo, ¿cierto? Que nos permite recordar, nos permite la mejora continua, que son temas también que has mencionado, nos permite no cometer los mismos errores de antes cometidos por otros o por nosotros mismos. Yo creo que aquí nos da para un conversatorio solamente de gestión del conocimiento, pero bueno, es para dejarlos también como interesados claro. en este tema y que sepan que es otro escenario en lo que nosotros podemos brillar como archivo. Claro, claro que sí. Ahí, digamos que la recomendación final para todos los colegas y de pronto muchos de los chicos que hasta ahora están empezando y se están enrolando con la profesión es realmente que perdamos el miedo a expresar, perdamos el miedo a indagar, a explorar, de pronto a proponer, porque pasa con muchos compañeros profesionales que aún hoy en día se encuentran de pronto todavía realizando muchas labores operativas, pero es realmente perder el miedo a romper ese paradigma de salir de esa zona de confort y atreverme a proponer, a hacer. No importa cómo nos quede, o sea, de todos modos en el camino vamos aprendiendo. No todos sabemos aprendidos, no todos
salimos con el suficiente conocimiento desde el rol universitario, porque mucho de lo que nosotros empleamos hoy en día o de lo que se dice hoy en día, pues ha sido parte de las experiencias y de las prácticas que ya hemos llevado a cabo en las entidades. Pero entonces sí, como que ese es el mensaje para muchos de los chicos que hasta ahora se están profesionalizando o que van a salir de pronto a enfrentarse a una vida profesional sin cero de experiencia, porque pasa en muchos de los chicos de hoy en día que salen a una vida profesional, pero ni siquiera han participado de un proyecto archivístico Y de mínimo, prácticas. oleando o realizando una organización documental. Entonces pierdan el miedo, propongan, pero para esto pues también hay que ser muy disciplinados y muy recursivos de indagar, investigar. Eso también es supremamente importante porque no todo nos va a caer en las manos de la noche a la mañana, uno. Y segundo, pues tampoco no todo está escrito ni en la normativa, ni en la ley, ni en las guías, ni en los lineamientos. Entonces, esto sí es que nos invita a proponer, a generar cosas nuevas y pues bueno, aquí estamos. Y de hecho generar nuevo conocimiento, ¿cierto? No pensar que siempre son otros los que piensan y nos dicen cómo hacer las cosas, sino que nosotros mismos también a partir de la experiencia podemos generar nuevas alternativas para hacer las cosas y salirnos como de eso que tradicional. Así es. Francis, y eso lo conecto justamente, digamos que hay un video que está público y desde en la Semana de los Archivos en Colombia del 2024 que lo voy a proyectar para esa época, pero en el momento que este se publique ya va a estar y es justamente de dos casi recién graduadas, no están tan recién graduadas, pero sí están muy jóvenes y que han incursionado en otras áreas que no son la archivista tradicional, sino que son, de hecho, han trabajado con transnacionales, son de Costa Rica y que comparten su experiencia y justamente de lo mismo que tú decías, o sea, no quedarse con el conocimiento que tienen solamente en la universidad. Allí yo dejé mi reflexión, entonces los invito a que vean ese otro video también, pero es que tenemos que ser muy recursivos y tenemos que saber que hay algo más allá de lo que creemos que existe en donde estamos trabajando y eso lo conecto con algo que siempre, digamos que he cuestionado. Cada quien tiene obviamente sus, digamos que lo que lo mueve, sus razones, pero yo sí he cuestionado mucho que conozco colegas que nos graduamos como tecnólogos, tú también, nos graduamos primero como tecnólogos y luego pasamos a ser profesionales, pero nos quedamos, algunos se quedaron, yo no, ni tú, se quedaron como tecnólogos, aun cuando después, digamos que estudiaron la carrera profesional, pero siguen todavía ejerciendo como tecnólogos o como técnicos y les da miedo dar ese paso Ujú. porque es una inestabilidad laboral para ellos, porque puede que estén muy estable donde estén siendo técnicos, porque les da miedo, porque no quieren aprender otras cosas o por cualquier motivo. Pues yo no soy quien para juzgar exactamente por qué, pero hay un temor y digamos que ya tienen el título, pero no quieren asumir como ese nuevo reto porque obviamente todo lo nuevo asusta, ¿cierto? Y eso es de hecho una trampa al cerebro. Y que tomar decisiones asusta. Y que Y si llegas sí, a ocupar un cargo o un rol de, como me tocó a mí, ser la única archivista en la entidad y tú eres la que nos dice si está bien o está mal, y uno, asusta. sí, total, que la responsabilidad en uno asusta, pero digamos que eso también va mucho con los gustos de cada quien, con los proyectos de vida de Ujú. cada quien, y es animarlos que si eso hace parte de sus habilidades de liderazgo, porque no todos tienen habilidad para liderar y pues así funciona el mundo, de lo contrario, pues imagínate todos queriendo ser líderes, así funciona el mundo, entonces si tienen esas habilidades, den el salto de fe que de seguro no se van a arrepentir. Si les va bien, maravilloso. Si no les va bien, aprendieron. Aprendieron porque uno siempre aprende de todo eso y eso lo hace mejor. Y bueno, en fin, muchas cosas para hablar de esto, Franci. Entonces, no queda más sino agradecerte por el espacio, por compartir con nosotros. Yo voy a dejar los datos de la información que me envíes en la descripción del video. También si de pronto alguien requiere una asesoría personalizada contigo o algo con relación a la gestión de proyectos, a la gerencia de proyectos o de hecho gestión del conocimiento, pues que te pueda contactar. Listo. Claro que sí, muchísimas gracias Nelly por la invitación nuevamente y bueno, un saludito para todos. Gracias.